¿Qué tal, amigos de Biografía del Misterio? El día de hoy tengo un tema muy interesante, o para mí lo es, y de esta forma es que quiero iniciar el video de hoy. El día de hoy les vamos a platicar un poco sobre lo que son los evangelios apócrifos o los misterios de la Biblia, cosas que para muchas personas les puede hacer bastante ruido, ya que este tipo de temas no se mencionan a ciencia cierta por todos lados. Entonces me gustaría comentarles parte de estos evangelios perdidos, estos evangelios gnósticos, como lo es el de Pedro, como lo es el de María Magdalena, y estos evangelios que pues en algún momento vamos a ir platicando. Ahora, recuerden que esta es la primera parte de lo que es los misterios de la Biblia y todo lo que envuelve a este gran libro que pues para muchos de nosotros ha sido algo muy interesante de leer en algún momento de la vida. Entonces, sin más por el momento, vamos a iniciar con este video. Espero que les esté gustando y espero que les guste lo que vamos a platicar. Claro está que para muchas personas los misterios que esconde la Biblia son bastantes. El día de hoy platicaremos sobre estos sucesos, ya que la vida de Jesús, a pesar de que muchas personas piensan que fue corta, existieron personas que trataron de contar más allá de lo que podemos leer en algunas partes. Los misterios son situaciones que a muchos nos llaman la atención, pues es cierto que nos causa una curiosidad, algo que para muchos está a simple vista. Por eso es que personas se encargaron de contar algunas cosas o situaciones de las cuales no es tan fácil escuchar hoy en día, y platicaremos sobre los evangelios apócrifos. Como lo pudieron escuchar, esta parte de los evangelios apócrifos son los evangelios que no se pueden observar dentro de los evangelios que ya tenemos en la Biblia. Y es algo muy interesante de observar cómo es que este tipo de cosas se pudieron perder por muchos años y cómo es que este tipo de misterios a día de hoy no se sabe a ciencia cierta si fueron creados antes de lo que son los evangelios que ya existen en la Biblia o se crearon después, dado que las pruebas de carbono que se han hecho en este tipo de papiros, en este tipo de evangelios o escritos, no se sabe a ciencia cierta una fecha exacta para algunos, como el de María Magdalena lo es, y pues así de esta forma es que tratamos de develar un poco de estas situaciones. Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos podido encontrar si realmente son antes o después, dado que las pruebas y la tecnología que hasta hoy podemos tener nosotros no es la suficiente para que esto pues sea una certeza para toda la humanidad. Los autores de los evangelios apócrifos intentaron llenar con sus historias los huecos que dejaban los 4 evangelios aceptados. Por ello, abundan en datos sobre la vida oculta de Jesús y transmiten detalles de sucesos recogidos por los evangelistas. Por ejemplo, es en los apócrifos donde se dice que los magos de Oriente eran reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Algo parecido sucede con Verónica, la mujer que al obtener con un lienzo el rostro de Cristo mientras caminaba hacia la cruz, su historia y su nombre solo aparecen en el Evangelio de Lucas. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron». Pero este pasaje supa poco, así que lo transformó en la siguiente historia: muerte de Pablo. Cuando mi Señor se iba por ahí predicando y yo carecía de su presencia, muy a pesar mío, quise que me pintaran su imagen, para que mientras me veía privada de su presencia, me diese al menos consuelo su figura. Y cuando llevé el lienzo al pintor para que me la pintara, mi Señor me salió al paso y me preguntó a dónde iba. Cuando le expliqué la causa de mi marcha, me pidió el lienzo y me lo devolvió, señalado con la imagen de su venerable faz. Por consiguiente, si alguien mira con devoción su aspecto, obtendrá el beneficio de su curación. De hecho, Verónica, en un vocablo grecolatino vero, ícono, que significa verdadera imagen. Este tipo de historias nos hace preguntarnos si todo lo que conocemos de Jesús es como nos lo han contado. Puesto de esta manera, son muchas las interrogantes que existen dentro de las historias más conocidas de Jesús y sus andares. Es entonces que 300 años después de la muerte de Cristo, la Biblia cristiana vio su nacimiento al mundo. Como podemos escuchar en este momento, pues hay situaciones que en cierta medida la Biblia nos ha ido desentrañando, que nos ha ido contando, pero a ciencia cierta no tenemos cosas que nos expliquen otros hechos, o por qué suceden los hechos, o qué es lo que pasó con esos años en donde Jesús estuvo perdido, qué pasa con todas esas cosas, las figuras angelicales, porque nosotros tenemos en cierta medida una
una creencia sobre los ángeles, cómo son, pero en las escrituras o en la Biblia están denominados de alguna otra forma. Entonces, esto es algo muy interesante de develar para nosotros hoy aquí en Biografía del Misterio. En 1886, un hallazgo muy importante para las personas fue la aparición del Evangelio de Tomás, el cual se encontraba en el desierto egipcio. Los de Tomás, María Magdalena y de Judas, los cuales al parecer nos mencionaban más historias de cómo vivía Jesús, algo un tanto distante a lo que ya conocíamos, porque estos al parecer también eran nombrados como evangelios. Estaban dando una vuelta completa a lo que ya conocíamos, porque solo 4 evangelios estaban aprobados para estar dentro de la Biblia. ¿Quién fue el que escondió estos evangelios que se encontraban perdidos? ¿Por qué los escondieron? Y más aún, ¿por qué no hay partes de la Biblia en donde se mencionan? Y entonces, en Egipto, un granjero junto a sus compañeros descubrieron un jarrón repleto de escritos que contenía 52 textos, los cuales se titulaban Actas de Pedro, el Apocalipsis de Santiago y el Evangelio de Tomás. Estos se mencionaban por escritores antiguos, pero hasta ese entonces solo se consideraban como leyendas. Muchas de las cosas que se encuentran en el Evangelio de Tomás también se pueden saber porque se encuentran en los evangelios que están impresos en la Biblia. Sin embargo, este evangelio es considerado como un evangelio gnóstico, el cual formaba parte de una organización de personas a las cuales se les conocía por tener conocimientos secretos o enseñanzas ocultas. Estos no estaban de acuerdo con muchas de las enseñanzas de la Iglesia. En el Evangelio de Tomás surge una hipótesis que es muy interesante, y es la de que todas las personas se pueden convertir en hijos de Dios, así como se veía a Jesús. Este dice: cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. Es posible que se pueda tener la relación de lo divino, no solo por estar en una iglesia. Y esto es lo que sugiere este evangelio. Un parteaguas que existe entre el evangelio de Tomás y los evangelios que se conocen hoy en día encontrados en la Biblia es que en el de Tomás solo existen dichos de Jesús. No existen obras divinas o milagrosas que se encuentren en este evangelio. Otro de los escritos que dio mucho de qué hablar fue el de María Magdalena, y esto porque se pensaba que solo eran hombres aquellos que acompañaban a Jesús. Sin embargo, este evangelio al parecer estaba escrito por María Magdalena. No solo eso era lo relevante, sino que también tenían otras características muy diferentes a como se le pudo ver en la Biblia, ya que en esta se le denominaba de una forma peyorativa, lo cual así fue para muchas personas a lo largo del tiempo. Y este evangelio venía a mencionar que ella era parte del círculo más cercano de Jesús, una discípula o aprendiz de las enseñanzas de Jesús, en el cual se mencionaba que María podría ser la líder de los apóstoles. Este evangelio, por lo que se sabe, menciona las enseñanzas que Jesús le daba a María Magdalena, y solamente a ella. Nadie más las conocía. Entonces, este evangelio no solo hablaba de una mujer, sino que era la más importante de entre todos, por el conocimiento que ella tenía, secretos sobre la vida, la muerte y el cielo. Se dice que le reveló cómo es la vida después de la muerte, en términos gnósticos, en donde se menciona a María, que cuando una persona muere, ésta emprende un viaje en el que conoce a criaturas angelicales y demoníacas. El Evangelio también hace referencia a la situación que se suscitó entre los apóstoles, y es que a Pedro, el líder de los apóstoles, no le sentó para nada la idea, a lo que los apóstoles mencionaron que él quién era para no aceptar la voluntad del Salvador, si es él quien la había elegido. ¿Cómo podemos darnos cuenta, aparte de estas historias, de estos mitos o de estas leyendas que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta si son reales o son mentira? En cierta medida podemos observar cómo es que estas enseñanzas le pudieron dar más auge a conocimientos más allá de lo que podemos encontrar en la Biblia. Este tipo de conocimientos son situaciones muy interesantes, porque ahí también hablamos de una rama de conocimiento que es la gnóstica. Y hoy en día podemos entender que esto es una organización de personas con un fin, el fin de poder entregar conocimiento a las nuevas generaciones y el fin de practicar ese conocimiento. Algo de lo cual, pues, la iglesia no estaba tan acorde con los gnósticos, dado que la iglesia tiene una jerarquía en específico y las mujeres no se encuentran tan arriba dentro de esta jerarquía. Sin embargo, en esta cultura, en esta rama de conocimiento como es la gnóstica, no había
ningún problema porque no existían las discrepancias a ciencia cierta sobre mujer y hombre. Ambos podían alcanzar el estado de iluminación, ambos podían alcanzar el estado de conocimiento y ambos podían alcanzar un estatus dentro de estas organizaciones, las cuales se dedicaban a esconder un conocimiento y a compartirlo solo entre un grupo de personas en específico. De este tipo de temas va a ser de lo que vamos a estar platicando consecuentemente. Recuerda que esta es la primera parte de los misterios de la Biblia y lo que se puede esconder ahí en este tipo de textos tan antiguos y que han sido escritos muchísimas veces y le han cambiado muchas cosas. Entonces, espero que te haya gustado este video y espero que lo hayas disfrutado. Ya sabes que si te gustan este tipo de videos o este tipo de contenido, nos lo puedes hacer saber mediante los comentarios o dejando tu like. Espero que te haya gustado este video y nos estamos viendo para la próxima. Hasta luego. Si te gustó el video, compártelo, apoya a Biografía del Misterio y síguenos en todas las redes sociales. Nos estamos viendo y hasta la próxima.